Hola a todos, bienvenidos a los tres pies del gato, un día más. Soy Sonia y hoy os voy a hablar de algo que está muy de moda, meditar. Cada vez más gente está interesada en meditar y buscan cómo hacerlo. ¿Por qué será? Pero de toda esta gente que busca cómo hacerlo, solo muy pocos darán con un buen método para meditar, lo comprenderán y lo pondrán con éxito en práctica. ¡Qué penica! Yo hoy os hablo desde la experiencia. Llevo meditando todos los días desde el 11 de marzo de 2016. Antes meditaba días sueltos y sobre todo hacía relajaciones profundas, pero a raíz de un curso Zen que di con Susan Powell, llevo meditando todos y cada uno de los días y os hablo desde la experiencia y con un poco de conocimiento de causa. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es meditar? Las nuevas modas New Age dicen que meditar es dejar la mente en blanco y evadirte de todos tus problemas. Desde mi experiencia y mi conocimiento, os digo que nada más lejos de la realidad. Meditar es recoger en tu mente todo lo que te rodea y despertar a la conciencia. Es decir, se trata de ser conscientes del aquí y del ahora. Se trata de sentir tu cuerpo, tus latidos, tu respiración, tu mente atenta, todos los sonidos que te rodean y empezar a disfrutar de esa paz que te empieza a invadir. ¡Qué bonito! Meditar no es ni más ni menos que aprender a dominar tu mente y escuchar tu cuerpo. Vale, pero ¿y para qué sirve todo esto? Pues bien, meditar reporta grandes beneficios en un plazo de tiempo muy corto. Nuestro bienestar empezará a aumentar con gran rapidez y empezaremos a ser mejores personas. A través de la meditación vamos a detectar nuestros fallos y nuestros errores. Y una vez seamos conscientes de ello, día a día podremos controlarlos hasta que desaparezcan. Así que ya no valen esas historias de «es que yo soy así, es que tengo un pronto muy malo». Excusas. No somos animales cazando como para tener un pronto malo. Debes controlarte. Esto no significa empezar a ser una persona falsa, sino dejar de actuar como perros sarnosos de presa. Además, cuando meditamos, nuestro nivel de vibración aumenta. Esto quiere decir que a lo largo del día solo vamos a atraer cosas que vibren a una frecuencia alta. Es decir, vamos a atraer la buena suerte. Porque sí, la buena suerte se atrae. Mis amigas dicen de mí que tengo una flor en el culo. Ya, vale, ya veo por dónde vas. Pero, ¿cómo me pongo a meditar? Antes de entrar a explicar directamente cómo meditar, te recomiendo que antes pongas en orden tus ideas espirituales. ¿En qué crees? ¿Crees en algo superior? ¿Un creador? ¿Una fuente de origen? ¿Crees en el alma? ¿Crees que estamos conectados a algo más elevado? Debes reflexionar sobre este asunto, porque meditar no se trata de sentarse, cerrar los ojitos y ponerse a escuchar sonidos. Se trata de conectar con algo, con nuestro ser más elevado. Dicho esto, vayamos a la parte práctica. La postura. Dicen que hay que sentarse en la posición del loto y con la espalda recta, pero bien, esto no es estrictamente necesario. Si estás cómodo en esa posición, adelante. Pero si no lo estás, no te preocupes, no fuerces. Eso sí, la espalda cuanto más recta, mejor, ya que por el pilar de la columna es por donde fluye toda la energía del cuerpo. Podemos estar tumbados, boca arriba, o cómodamente sentados en una silla o en un sillón, de respaldo recto. Las piernas nunca deben cruzarse, salvo en la posición del loto que simbolizan el infinito. Las manos. Las posturas de las manos se llaman mudras, y hay cientos. Pero desde luego las manos tienen que estar en una posición relajada. Nada de estar así, posiciones raras como en las típicas fotos de la playa, que se ve a la gente así extrañamente. Os voy a decir las posturas que más hago yo con las manos. Las palmas de las manos pueden mirar hacia arriba, en modo de imploración, o mirar hacia abajo, para guardar en nosotros todo lo que recibimos en la meditación. Yo utilizo básicamente tres posturas de las manos. Una, la mano estaría en forma de cuenco mirando hacia arriba, como si estuviéramos pidiendo limosna. Las manos estarían apoyadas sobre los muslos y relajadas, recordad, no forcéis la postura, relajadas. Los dedos no tienen por qué estar pegados ni nada, pueden estar separados, ¿vale? 2. Lo más que utilizo es el mudra de la armonía, que es este, el típico. En este caso, las palmas estarían mirando hacia abajo, apoyadas sobre los muslos, relajadas, ya sabéis. 3.
o simplemente las manos con la palma hacia abajo y apoyadas en los muslos relajadamente. La meditación. Comenzamos. Siempre vamos a empezar nuestra meditación con unas inspiraciones profundas, pero naturales. No hace falta contar segundos ni historias. Simplemente inspiramos hasta el tope, lo retenemos un poquito y expiramos hasta el tope. Lo podemos hacer las veces que sean necesarias para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Podemos pensar también durante estas respiraciones que es nuestro tiempo para meditar. Cuando tengamos ya el cuerpo relajado, vamos a empezar a respirar normal y nos vamos a concentrar en la respiración. Cómo el aire entra, sintiéndolo fresquito cuando entra, y cómo el aire sale, sintiéndolo calentito. Puedes inspirar por la nariz y expirar por la boca, o hacerlo nariz, como te sea más natural a ti. También tendremos que empezar a sentir los latidos del corazón. Depende de la persona, los va a empezar a sentir en un sitio o en otro. Podemos sentirlo en la garganta, en el pecho, en las manos. Digamos que esta es la primera fase. Antes de seguir explicando cómo meditar, tenemos que apuntar que hay muchos tipos de meditación. Así que a partir de las respiraciones seguiremos nuestra meditación en función de lo que queramos conseguir. Algunos de estos tipos de meditación son, por ejemplo, la meditación del silencio. Consiste simplemente en contemplar el silencio de nuestra mente. Por otro lado está la meditación de la oración. Consiste en repetir mantras u oraciones con diferentes fines. También está la meditación de la luz. Consiste en visualizar una luz recorriendo todas las partes de tu cuerpo. Y por último, lo que yo llamo la meditación activa, que es la que yo más practico. ¿En qué consiste esta meditación? Pues esta meditación tiene varias fases. En primer lugar, consiste en dar las gracias, después reconocer nuestros fallos, pedir ayuda y orar a la fuente para conectarnos con ella. A veces también es recomendable ir a buscar al niño interior que todos tenemos y está ahí el pobre solo y aburrido. Debemos buscarle, hablar con él y ver qué tal está. También podemos visitar el centro de nuestro subconsciente cuando es necesario sanar o corregir alguna idea por ahí que nos estorba. Y por último, y muy importante, visualizar los objetivos de nuestra vida, por muy pequeños que creamos que son. No todo tiene que ser a lo grande. Este espacio será donde crearemos nuestra vida y nos visualizaremos viviéndola. Cuando empecemos a hacer esto una y otra vez, ese algo que al principio o a priori parece imposible, se va a hacer cada vez más real, de verdad. El tiempo. ¿Cuánto debe durar una meditación? Pues depende, cuantas más cosas hagas, más se va a alargar. Puede durar desde 5 minutos hasta 1 hora. Es verdad que al principio, cuando nos ponemos a ello, los primeros días, las primeras semanas, haremos meditaciones más simples, de gratitud, y por eso van a durar menos, entre 5 y 10 minutos. Es muy importante coger el hábito de meditar y ponernos todos los días. Por experiencia os digo que los primeros días cuesta un poco ponerse a meditar. Nuestro inconsciente siempre está buscando excusas y siempre lo va dejando para más tarde y para más tarde. Y es verdad que los primeros días, en mi caso, siempre meditaba por la noche. Es recomendable que meditemos por la mañana, pero bueno, lo importante es ponerse y meditar una vez al día. Pero es que, a ver, en serio, que son 5 minutos. Seguro que te pasas horas al día haciendo el monger, y lo sabes. O tirado en el sofá, o viendo cualquier estupidez en la tele, o con el móvil. ¿Qué? Deja de poner excusas, sienta el culo y medita. Además, 5 minutos en ese mundo interno, en ese mundo de paz, pasan como si fuera 1 minuto. De verdad, probadlo. Lo sorprendente de todo esto es que cuando pasan unos días y ya has meditado todos los días sin faltar ni uno, es tu propio cuerpo el que empieza a pedir esa meditación diaria. Se acostumbra a lo bueno muy rápido. Al principio, cuando nos pongamos a meditar, va a ser algo difícil. Cerraremos nuestros ojos y de repente millones de ideas nos van a empezar a atacar. Esto es porque nuestra mente no está acostumbrada a parar e intenta buscar un escape. Mañana tengo que hacer la compra, pues mira tú lo que me han dicho en el trabajo. La sociedad y los medios de comunicación nos bombardean constantemente. Con anuncios, con cosas, con series, con películas, con ideas, con todo. Para.
eso no te aporta ningún beneficio. Podemos visualizar una cama elástica y en cada rebote cogemos el pensamiento y lo tiramos hacia arriba. Lo que yo más utilizaba era una visualización en la que convertía los pensamientos o las ideas en fotografías. Me imaginaba viendo una mesa fotográfica y cada vez que venía un pensamiento era una fotografía antigua de estas Polaroid y con la mano la cogía y la descartaba. De esa manera no daba vueltas a esos pensamientos. Pero tranquilos, calmar las ideas es tan solo cuestión de práctica. Llegará un momento en el que al cerrar vuestros ojos tan solo habrá silencio. Es entonces cuando habrás empezado a dominar tu mente. ¡Enhorabuena! ¡Tiri! Bueno chicos, el caso es empezar, poner la intención, sentarnos y a lo mejor estamos solo 5 minutos y a lo mejor esos 5 minutos estamos siendo asaltados continuamente por ideas y por pensamientos. Y cuando ya decidimos salir de meditar, tenemos la sensación que no ha servido para nada. Pero ya sabéis que lo que cuenta es la intención. Eso es lo importante. Dedicamos unas 16 horas al día a los demás. A trabajar, a quedar con los amigos, a ver la tele y prestarle atención a personas que ni conocemos. Y dedicamos muy poco tiempo, o prácticamente ninguno, a nosotros mismos, a nuestro ser interior, a lo que realmente somos. No estoy hablando del gimnasio. Él, nuestro verdadero ser, es el que mejor nos puede ayudar en todo, el que mejores cosas nos puede conseguir. Y está ahí dentro, solo, sin que nadie le escuche. Si le escuchas y le dedicas un poquito de tiempo, tu vida cambiará de manera increíble, te lo aseguro. Bueno chicos, vamos a terminar el tema aquí, porque es algo de lo que podríamos estar hablando horas y horas. Si tenéis cualquier duda o queréis contarnos vuestra experiencia, ya sabéis, dejadnos un comentario abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!